Hay dos maneras diferentes de ver, vivir y experimentar el Reiki. ¿Con una mentalidad de la antigua era o con una mentalidad de la nueva era? ¿Con una mentalidad que te limita o con una mentalidad que te empodera? Hoy te voy a hablar de la nueva realidad del Reiki y vas a ver que dentro del mundo del Reikista hay muchos que se están resistiendo a esta nueva realidad, les está limitando a ellos, pero lo peor es que no solamente a ellos, sino a muchas otras personas por su manera de pensar. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción y vamos al programa de hoy. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas, con muchísimas ganas de compartirte este programa. Mirad, cuando yo empecé, bueno, primero de todo, si estás en la formación de Reiki en tu vida, ponme ahí, por favor, soy Reiki en tu vida, dime tu nombre y soy Reiki en tu vida. Si no estás todavía en la formación, dime igualmente tu nombre y de dónde estás conectado, y te voy a dejar tanto en descripción como en el primer comentario fijado el enlace para que puedas pedir info y formarte conmigo desde cualquier parte del mundo. Mirad, cuando empecé con Reiki, a transmitir el Reiki de manera profesional, con terapias y con cursos en el año 2010, voy a cumplir 14 años dentro de muy poquito, me di cuenta de una cosa. Me di cuenta que la manera de explicar, enseñar y transmitir el Reiki era una manera un poco alejada de lo que demandaba la sociedad. Y me di cuenta ya en ese momento. Y yo dije, wow, esto es una herramienta poderosísima. Pero de la manera que se está transmitiendo desde el corazón, lógicamente, y con ganas de ayudar, pero se está transmitiendo de una mentalidad muy cerrada y de una mentalidad antigua. La sociedad está demandando otra cosa, ¿no? Ejemplos te pongo para que, bueno, ahora porque vamos a hablar te voy a hablar de 6 puntos, de 6 ejemplos diferentes en relación a lo que te estoy diciendo, para que veas lo que yo considero mentalidad de antigua era en el Reiki y lo que considero mentalidad de nueva era, basándose en una cosa principal, que la mentalidad de la antigua era a día de hoy es limitante. Y la mentalidad de la nueva era es empoderante. Entonces, esto que yo te digo, que me di cuenta ya, aunque no lo sabía ni procesar de una manera tan clara como lo proceso ahora, ni explicártelo de una manera tan clara, pero ya veía que yo, por ejemplo, era una persona que cuando empecé a sentirme un poco interesado por el Reiki, había muchísimas cosas que me creaban rechazo, cosas que luego vi que no eran necesarias dentro del mundo del Reiki y que me estaban creando un rechazo, y que yo veía que esas cosas también le creaban mucho rechazo a otras personas que se podrían sentir atraídas por el Reiki y no se estaban sintiendo por esa manera de transmitirlo, o esa manera de explicarlo, o esa manera de verlo, ¿no? Y a partir de ahí, una de las promesas que yo me hice es que voy a compartir un Reiki adaptado a la gente. Y entendí muy rápido una cosa, que uno no se tiene que adaptar al Reiki, sino el Reiki se tiene que adaptar a uno. Es decir, la sociedad no se tiene que adaptar al Reiki, sino el Reiki se tiene que adaptar a la sociedad. ¿Por qué? Porque si no, perece. Cualquier cosa que no sea adaptado perece. Lo podemos ver incluso en grandes líneas religiosas que cada vez tienen menos adeptos. ¿Por qué? Porque no se han querido adaptar a la nueva realidad, no se han querido adaptar al nuevo ser humano, ¿sí? Entonces, el Reiki, nuestra función, tanto yo como maestro, como los que estáis formando, los maestros que os estáis formando conmigo, os digo que este tiene que ser uno de los prismas principales. Adaptarnos a la gente, adaptarnos a la persona. Por eso hay veces que hay gente que me dice, bueno, pero ¿cómo definirías Reiki? Y ahora vamos con los 6 puntos que vas a ver claro la manera de ver Reiki de la antigua era y de la nueva. Pero cuando alguien me pregunta, ¿cómo definirías Reiki? Bueno, pues lo voy a definir dependiendo de a quien le esté hablando del Reiki, ¿sí? Si yo voy a un lugar donde las personas, es un sitio donde se han trabajado mucho espiritualmente, donde tienen, pues a lo mejor son practicantes de yoga o practicantes de otra disciplina espiritual,
mi manera de explicar el Reiki va a ser diferente a si me pregunta una persona en la calle que de entrada lo que tiene es estrés y no le interesa mucho lo espiritual hoy en día. A una persona le voy a enfocar más el Reiki desde el equilibrio para relajarse y liberar ese estrés, y a otra persona le voy a enfocar más el Reiki desde un despertar espiritual. Porque una de las ventajas que tiene el Reiki, y eso te lo he dicho muchas veces, es que es como un traje a medida. Reiki es la energía universal, y con la energía universal podemos abarcar muchísimas áreas del desarrollo interior de una persona. Por lo tanto, dependiendo a quien tengamos delante, vamos a explicarle con unas palabras o con otras. Y uno podría decir, bueno, pero eso es como cambiar. Bueno, no es cambiar, es como tú no te vas a comunicar igual con un niño de 5 años que con un adulto de 20. No te vas a comunicar igual. Con el niño de 5 años, para que te entienda unas cosas, para que te entienda algo, te vas a tener que comunicar de una manera. Y con una persona que es sorda, te vas a tener que comunicar de otra manera. Y con una persona que es adulta, que no es un niño, te vas a tener que comunicar de otra manera. Y eso es cambiar, no, eso es adaptarte al que tienes delante para facilitarle la vida. ¿Sí? El Reiki se tiene que adaptar al que tiene delante para facilitarle la vida, no para complicársela. Muy bien, pues una vez dicho eso, que esa tendría que ser la manera de transmitir el Reiki, nos vamos a basar en estos puntos que te voy a decir, comparándote lo que es desde mi experiencia enfoque de antigua era y lo que es enfoque de nueva era. Punto 1. Enfoque de antigua era. Demasiado esotérico. En la nueva era, necesariamente terrenal. ¿Sí? 1. Cuando yo empecé con Reiki, me encontraba con personas que me decían de que tenía que poner un altar con un santo o con el arcángel Gabriel, o yo, ¿por qué tengo que poner un altar con el arcángel Gabriel? ¿Pero quién es ese señor? ¿Vale? No conectaba con eso que me decían. Oye, todos mis respetos a quien se quiera poner cualquier ángel o cualquier arcángel en la mesita de noche de su casa o en su altar, pero yo, ¿por qué me tengo que poner algo que no sé ni qué es lo que es? ¿Sí? ¿Por qué me tengo que poner? Bueno, pues eso, te estoy poniendo el ejemplo del arcángel, el que sea, pero te puedo poner el ejemplo de cualquier otra cosa que se lleva extremadamente al esoterismo a la hora de hacer que las personas de Reiki hagan eso o no hagan o dejen de o se vayan por esa línea más espiritual. A mí me han llegado a decir incluso para hacer una maestría que quería hacer de Reiki que tenía que entrar en una línea religiosa, que era una secta directamente. Bueno, pues eso espanta a la gente normal y corriente. ¿Por qué? Porque además no va ligado con Reiki. O sea, Reiki no profesa unas creencias concretas de unas religiones, de unos ángeles. Eso es el sistema de creencias de cada uno. Si hay un reikista en la India, ¿tú crees que el reikista de la India se va a poner un altar con el arcángel Miguel? En ninguno de los casos. En el caso de que se ponga algún altar con algo, se pondrá el altar con Shiva o con Ganesha o un budista con Buda o con lo que sea. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su cultura diferente y está en todo su derecho de ponerse un altar, pero no obligarle a nadie a que se ponga un altar con un Buda o con un arcángel o con un Shiva o con un Krishna. ¿Por qué? Porque eso es algo propio de cada uno, no tiene que ver con la línea general del Reiki. Bueno, pues yo me di cuenta que si queríamos que Reiki llegara a muchísimas más personas, una de mis labores era precisamente diferenciarme de ese Reiki esotérico y trabajar un Reiki que le llamo maravillosamente terrenal, porque lo terrenal es maravilloso. Uno no puede llegar a tocar con lo divino si no es capaz de ser un ser humano. Uno no puede conectar con lo divino si no es capaz de conectar con él mismo, con su cuerpo, con su mente, con su energía, ¿sí? Por lo tanto, una de mis funciones siempre ha sido y sigue siendo desmarcar claramente el Reiki de lo esotérico, que luego, obviamente, cada uno tendrá sus propios gustos, y buenos son, y bien están, ¿vale? Incluso yo algunas veces cuando digo de cantar algunos mantras o de cantar mantras,
os lo digo desde el punto de vista de si tú vibras con ese mantra. Si no vibras, búscate otra cosa con la que vibres. Si no vibras con un mantra y vibras con un crucifijo, ponte el crucifijo. Lo importante es que vibres y Reiki no te va a decir si tienes que quitar una cosa o poner otra. Muy bien. Pues el punto 1 de Reiki de la antigua era es bastante esotérico. Reiki de la nueva era maravillosamente terrenal. ¿Para qué? Para incluir a cuantas más personas mejor. Porque la humanidad necesita incluir a cuantas más personas mejor trabajándose con Reiki. Punto 2. Antigua era, la paz interior era un lujo. Nueva era, la paz interior es una necesidad. ¿Sí? Antiguamente, ¿quién entraba al Reiki? Entraba al Reiki personas que sentían que la paz interior era algo que estaba bien tenerlo en su vida. Igual que la gente que entraba en un trabajo espiritual. No entraba tanto porque fuera una urgencia planetaria, sino porque era una necesidad, o más que una necesidad, una preferencia personal. Por eso digo que antes la paz interior era un lujo. ¿Por qué? Porque no había tanto conflicto interno en los seres humanos. Ahora bien, en la sociedad que estamos ahora, en la nueva era, en una sociedad muy removida, la paz interior pasa de ser un lujo a ser una necesidad. Porque si no somos capaces de conectar con esa paz interior, difícilmente podamos vivir realizados. Y esto te lo pongo en un ejemplo para que lo vean muy claro. Posiblemente hace 80 años, tus abuelos o tus padres, si ya estaban vivos, casi seguro que ninguno de ellos estaba preocupado por su paz interior. Casi seguro que ninguno de ellos. No era una prioridad, era un lujo. ¿Cuál era la prioridad entonces? La prioridad era comer cada día y subsistir. Y si tenías un hijo, que no se te muriera con 2 años o con 3. Entonces, la paz interior no era una necesidad. Hoy en día sí que es una necesidad la paz interior. ¿Vale? Hemos pasado, ¿por qué? También porque vamos evolucionando. En la mayoría de la humanidad ya no hay una serie de problemas que sí que habían hace 100 años, ¿sí? Tú seguramente que eres más abundante de lo que eran tus abuelos hace 80 años, aunque alguna vez te parezca que no eres lo suficientemente abundante porque están mirando unos ejemplos que muchas veces nos ponen en las redes sociales, que parece que todo el mundo tiene que tener un cochazo y todo el mundo tiene que tener el último teléfono de la última generación y una casa con piscina. Y si no tienes eso, ya no eres abundante. No tiene que ver eso, la abundancia únicamente con eso, ¿verdad? Pero te digo esto porque hoy en día seguramente, aunque no tengas esa percepción, seguramente y objetivamente eres más abundante y tienes más. Cuando decimos abundante es que nos sobran cosas, ¿sí? Que tienes más de lo que te hace falta. Eso es acumular, ¿no? Pues tú seguramente comes más veces al día de lo que comía tu bisabuelo. Tú seguramente tienes más ropa de la que tenía tu bisabuelo. Seguramente vivas en un lugar mejor del que vivía tu bisabuelo. Posiblemente tu bisabuelo no tenía ni un agujero para cagar. Tenía que cagar en el campo y que le picaran el culo a las gallinas, como le pasaba a mi padre. Eso me lo explica mi padre, no mi bisabuelo. Mi padre no tenían, eran 10 hermanos y no tenían un váter para ir a cagar. Cagaban en el terreno que tenían, donde tenían las gallinas, y me cuenta que las gallinas le picaban el culo, ¿no? Bueno, pues eso es un ejemplo y es objetivo. En la gran mayoría de familias, hoy en día eres más abundante de lo que eras entonces. Por lo tanto, esas necesidades básicas ya no son tanta necesidad y se convierte en una necesidad la paz interior, la paz de tu mente, sobre todo. Muy bien. Nueva era. 3. En la nueva era, el despertar era una opción individual. En la antigua era, en el Reiki de la antigua era, el despertar era una opción individual. En el Reiki de la nueva era, el despertar es una obligación colectiva. Sí, te lo vuelvo a repetir. En el Reiki enfocado desde la antigua era, el despertar era una opción individual y minoritaria. En el Reiki de la nueva era, el despertar es una obligación colectiva. ¿Por qué?
Porque la humanidad estamos estamos elevando el nivel de conciencia. Y cuando estamos elevando el nivel de conciencia se necesita de muchísima más gente que esté dentro de este camino. Y no es casualidad. Si hace 60 años apenas nadie conocía el Reiki, lo practicaban 4 en el mundo, o 10 en el mundo, o 50 o 200, es igual, y hoy lo practican 20 millones de personas en todo el mundo, ¿por qué es eso? Porque hay una necesidad más de eso, es decir, no hay casualidades. Si hace 100 años nadie practicaba yoga en Occidente y hoy en día hay mucha gente practicando yoga, millones en todo el mundo practicando yoga, es porque es una necesidad para el despertar colectivo. No nos podemos permitir estar en un nivel de conciencia más bajo, ¿vale? Así que el punto 3, en la nueva era, el despertar es colectivo y por eso se necesita que haya más reikistas todavía. Punto 4. El Reiki de la antigua era, el Reiki limitante, era un Reiki con muchas normas, con muchos protocolos, en todos los sentidos, en tiempo también. Yo recuerdo cuando empecé con Reiki que me venía algún alumno y me decía, no, es que mi maestro me ha dicho que hasta que no haga 3 años no puedo ser maestro. Pero ¿quién se ha inventado eso? Eso yo ya hace 15 años decía, pero ¿quién se ha inventado eso? Eso no está en ningún lugar. Eso se lo ha inventado alguien, les ha parecido bien y lo han creado. Pero ni Usui, ni absolutamente nadie, ni en ningún escrito, ni en ninguna enseñanza oral de mis maestros japoneses, jamás en la historia del Reiki, de manera rigurosa, se dijo que se tenía que esperar 3 años, o 2 años, o 1 año, o 10, o 6 meses para ser maestro. Nunca. Pero, ¿qué pasaba? Que los reikistas les daba por inventar protocolos y normas, y cada uno inventaba un protocolo y yo soy maestro, pues venga, a mí me parece bien esto, pongo este protocolo como si fuera una verdad absoluta. Otro maestro, otro protocolo. Otro maestro, otro protocolo. Y al final resulta que nos encontramos con algo totalmente dogmático, que parece una religión más que una línea espiritual. Bueno, pues esa es la mentalidad de la antigua era. La mentalidad de la antigua era tiene que ser un Reiki mucho más flexible. Depende mucho de las personas. Por ejemplo, hay personas que en muy poquitos meses son capaces de integrar las enseñanzas del Reiki tradicional. Yo, por ejemplo, hace 10 años ya, no, fue en el año 2012, en el año 2012, yo creé una formación que se llamaba Maestría Reiki 8 meses. Maestría Reiki 8 meses se llamaba, eso fue en el año 2012. Hubo gente dentro del mundo del Reiki que se me tiró encima, obviamente, pero luego a los 3 años ya había muchos copiando lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque empezaron a entender que no puedes decirle a una persona que se tiene que esperar 3 años. Si no tiene necesidad, habrá otras que sí necesiten 3 años. Pero habrá personas que están en un momento de profundizar mucho en sí y pueden integrar perfectamente las enseñanzas. Por eso también nuestra manera de transmitir las enseñanzas, en lugar de vienes un día a un curso de un día y ya está, nosotros integramos las enseñanzas semanalmente. En la escuela Reiki en tu vida, cada semana te damos una lección, cada semana una lección. Y yo me he dado cuenta incluso en alumnos que estoy teniendo, personas que ya están un poco trabajadas, que en 4 meses pueden integrar perfectamente esas enseñanzas. En 4 o 5 meses las pueden integrar perfectamente. Luego, obviamente, es un trabajo de por vida, ¿eh? Yo siempre te digo que es un trabajo de por vida, que esto no es que ya me licencio, tengo la maestría y ya lo tengo todo clarísimo. No, es un trabajo de por vida, pero dependiendo de la persona, hay personas que lo integran todo muchísimo más rápido. Por eso nosotros también en la escuela dejamos el acceso ilimitado, porque el que necesite más tiempo puede estar más tiempo, incluso el que necesite luego repasarlo o quiera repasarlo dentro de 1 año o 2 lo puede hacer. Así que mentalidad de la antigua era, muchas más normas, protocolos, mucho más inflexible. Mentalidad de la nueva era, mucho más flexible. Eso sí, sin perder la rigurosidad. Porque una cosa, hay personas que no es que sean flexibles, sino que son poco rigurosas a la hora de enseñar. Y tú sabes que yo te digo que la rigurosidad es súper importante. Pero tiene que ir unido rigurosidad con flexibilidad, adaptación a la nueva era y adaptación también a las personas que tenemos delante. Punto 5, déjame ver un poquito de agua.
La mentalidad del Reiki de la antigua era. Punto 5. El poder lo tiene el Reiki y el maestro principalmente. Mentalidad de la nueva era. El poder lo tienes tú. Mirad, algunas personas me dicen, Javier Ma, estoy enamorado del Reiki. Y les digo, está bien, pero enamórate de ti. Enamórate de ti. El Reiki tiene que ser una herramienta para enamorarte de ti. Es decir, el poder lo tienes tú, no el Reiki. El Reiki es una herramienta que activa tu poder. Javier Ma, es que desde que te conocí me ha transformado la vida, estoy encantadísimo contigo. Vale, sí. Lo que tienes que estar es encantadísima contigo también. Está bien que estés encantada conmigo, pero con quien te tienes que encantar de verdad es contigo. Y yo soy una herramienta para que te encantes contigo. ¿Sí? ¿Me seguís en esto, chicos, chicas? Dime ahí si me seguís. Esa es la mentalidad de la antigua era. La mentalidad de la nueva era, el poder lo tiene el Reiki y el poder lo tiene el maestro que te inicia, que te toca y tal. En la mentalidad de la nueva era, sí, el Reiki es una herramienta fabulosa, una herramienta increíble, pero el poder lo tienes tú. Tu maestro puede ser fabuloso, puede ser increíble, te puede acompañar a niveles de realización altísimos, pero el poder lo tienes tú. El maestro es simplemente una luz. Mirad, hay una palabra que muchas veces se ha malinterpretado, que es la palabra gurú. Gurú la habéis escuchado muchas veces, que se refiere pues a maestros, ¿no? La palabra gurú viene del sánscrito, es una lengua de la India, de las más antiguas de la humanidad. Gu es oscuridad, Iru es luz. Gurú son dos palabras, Gu más ru. Entonces, Gu significa oscuridad, Iru significa luz. Entonces el gurú es el que te lleva de la oscuridad a la luz. Pero la luz eres tú, no es el gurú. El gurú es esa herramienta que te lleva de la oscuridad a la luz. Y se ha representado como un maestro, ¿no? Y el maestro evidentemente puede ser una herramienta que te lleve de la oscuridad a la luz. Pero el Reiki también puede ser una herramienta que te lleve de la oscuridad a la luz. Pero fíjate, una herramienta que te lleva de la oscuridad a la luz. La oscuridad está dentro de ti y la luz está dentro de ti. Tú eres el que transitas el camino. Tú eres el que tienes el poder de llegar a esa luz. ¿Sí? Muy bien. Venga, vamos al punto 6. En la antigua era, y ahora os voy a contar una anécdota que vais a flipar. En la antigua era, maestros unos poquitos. En la nueva era del Reiki, maestros cuanto más mejor. Mirad, cuando recuerdo también en las primeras maestrías que hice, esas que te digo de maestrías con clases semanales, me encontré con una chica que le dijeron que no podía hacer la maestría porque tenía muchos tatuajes. Pero luego me he encontrado a personas que les decían, no, es que no todo el mundo puede ser maestro. O personas que les decían, es que tienes que esperar 3 años para ser maestro. Es que de momento no te voy a subir a la maestría. Cosas que les decían su maestro. ¿Por qué? Porque había una mentalidad de que solamente unos pocos están tocados por la gracia de Dios. No es cierto. Todos estamos tocados por la gracia de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Todos somos semillas de los divinos. Absolutamente todos. Y el que te diga que no, no te lo creas. No te creas nunca a nadie que te quiera limitar. Créete solamente al que te quiere empoderar. Da lo mismo si es una figura de autoridad. Si te quiere limitar, no te lo creas. Menos todavía. ¿Vale? Entonces, en la antigua era había muy poquitos maestros y se guardaban la maestría como si la quisieran guardar solo para ellos. No, en esta nueva era sí hemos dicho que cuanto más reikistas mejor, cuantas más personas haya enseñando el reiki mejor. Yo recuerdo una vez incluso una alumna que me dijo, Javier Ma, pero tú si estás enseñando a muchos maestros, si formas a muchos maestros, pues a lo mejor si hay más y más y más maestros, pues tú tendrás menos alumnos porque habrá que repartirlo entre todos. Le dije, mira, eso no va a suceder. Pero yo no estoy pensando en eso. Yo estoy pensando en llevar cuanta más luz mejor al mundo. Y tú estás pensando en una mentalidad egoísta y de carencia. Y es todo lo contrario. Yo estoy pensando en una mentalidad expansiva y de abundancia. Porque cuantas más personas conozcan Reiki en el mundo, gracias a que hay más maestros, esa bola se va a hacer cada vez más grande y más gente se va a sentir atraída por Reiki.
y yo voy a tener más gente todavía. Es que fíjate el cambio de mentalidad, ¿no? De antigua era, de no, me lo guardo para mí porque si no me lo quitan. Ah, no, reparto, entrego, que fluya todo y va a venir de vuelta mucho más a mí, ¿vale? Entonces digo que estamos en la era de los maestros, no de los discípulos. Y el maestro es alguien que se trabaja interiormente, es alguien que hace un trabajo con él mismo y luego puede enseñar a otras personas. No hace falta que sean grupos grandes, puede ser a una persona, puede ser a un familiar, puede ser a un amigo, a un hijo, a un compañero de trabajo, montar un grupo con 2 o 3 personas o dar un curso individual. ¿Por qué? Porque vas a estar sembrando la semilla de luz en otra persona, y esa persona a la vez va a estar a lo mejor dándole terapias de Reiki a otras personas, y en un futuro también se hace maestro, tú le haces maestro, y esta red de estrellas de conciencia cada vez se va a hacer más grande. Por eso te digo que un mundo mejor es posible y empieza por ti, ahora siempre haciendo brillar esa estrella de conciencia. Bueno, espero que te haya inspirado muchísimo, lo he dado todo para que lo disfrutes y que tengas este conocimiento. Si todavía no te estás formando conmigo, ahí te voy a dejar tanto en descripción como en el primer comentario fijado. Tenemos alumnos ya en la escuela de más de 30 países y soy yo el que doy absolutamente todas las clases. Hay personas que me dicen, Javier, pero tendremos un tutor. Sí, yo soy el tutor. Yo soy el tutor, ¿vale? Es decir, si entras a formarte en mi escuela, te vas a formar directamente conmigo, estés en la parte del mundo en la que estés. Ahí te voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario fijado. Primero tienes que ver la info y luego solicitar a ver si hay alguna plaza disponible. Si no encuentras el enlace, puedes ir a la web de Reiki en tu vida o en la de Javier Ma, www.javierma.com, javierma.com. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.